Ahí sí. Bueno, buenos días chicos. Bienvenidos. Ya hemos finalizado la asignatura. Y hoy, más que una clase en sí, rápidamente les voy a mostrar el formato de los productos que ustedes tienen que presentar ahora en el examen. Y también, en el fondo, explicarles qué es cómo se debe que responder. ¿Ya? Me dan un segundo para cerrar la puerta. Porque... Ahí sí. Entonces, básicamente, como les comentaba, hoy día la idea, no más de 20 minutos, yo creo poder mostrarles en qué consiste el formato del examen, ya para aclarar dudas respecto a eso, ¿ya? En general, son cosas que hemos ido tanto trabajando en las evaluaciones formativas como también temas que hemos tenido que ir desarrollando durante la asignatura. ¿Ya? Entonces, como yo les comenté ya creo que el jueves de la semana pasada cuando les mostré un poco la estructura, ustedes van a tener que trabajar en un plan de recursos humanos para un cargo, el cual ustedes tienen que elegir o que ya eligieron también cuando hicieron el descriptor de cargo. Pueden seguir obviamente con ese mismo cargo. Pero básicamente la idea del examen, chicos, es que ustedes definan un cargo que les interese, que les llame la atención, y lo pasen por las distintas fases que nosotros hemos realizado de los procesos de gestión de personas. ¿Ya? Entonces, por cada uno de los procesos, yo tengo un documento que va a ser un entregable. Ustedes van a tener que, en este caso, tener 4 entregables, son 4 productos. No son muy largos, no son muy en texto, son bastante acotados, y como les digo, son temas que nosotros ya revisamos, pero es importante que lo puedan plasmar en el fondo en la estructura de un cargo de recursos humanos, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer, chicos, es definir un cargo con el que van a trabajar y empezar a investigar más o menos cuáles son las competencias, requisitos, idealmente las condiciones de renta, dado que igual ustedes van a tener que hacer una propuesta de una estructura de remuneraciones para el cargo. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces, chicos. Les voy a mostrar, como les decía, cuáles son los formatos que nosotros vamos a trabajar en esta instancia. Varios de ellos ya los conocen, ¿ya? De partida, el primero es una descripción de cargo, ¿ya? No va a ser tan larga como le hicimos la primera evaluación formativa, sino que está un poco más acotada con la información fundamental del cargo, ¿ya? Entonces acá, ¿qué les voy a pedir? Que básicamente primero puedan identificar el cargo. Recuerden que acá es importante que ustedes puedan definir el nombre del cargo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo que hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, vamos a trabajar con un asistente de recursos humanos. Entonces el nombre del cargo sería asistente de recursos humanos, ¿cierto? La unidad o área estaría dentro del área de recursos humanos, gestión de personas, desarrollo organizacional. Ahí ustedes jueguen, también pueden jugar un poco, ponerle distintos nombres, dado que no necesariamente las áreas, por ejemplo, se llaman de recursos humanos, sino que también pueden tener otro nombre, gestión de personas, desarrollo organizacional, etc. Cargo del jefe directo. Si estamos hablando de un asistente, debe tener siempre un jefe, que en este caso debería ser el jefe de recursos humanos, por ejemplo. Si va a tener personas a cargo, definir un horario, ubicación. Cuando hablamos de ubicación, es definir si va a ser un trabajo de oficina, un trabajo de terreno, y quizás va a estar dividido en un trabajo 50-50, depende de la naturaleza del cargo que ustedes hayan elegido, ¿ya? Y la fecha en que están haciendo la descripción del cargo. Posteriormente, van a tener que hacer el objetivo del cargo. Recuerden que cuando hablamos del objetivo del cargo, hablamos de para qué está el cargo. ¿Ya? Entonces, volvamos al mismo ejemplo del asistente de recursos humanos. Al redactar el objetivo de ese cargo, ¿cómo lo deberíamos hacer? Debería ser, por ejemplo, gestionar y apoyar todos los procesos de gestión de personas que se realicen en la organización. Ese sería el objetivo del cargo para un asistente. Apoya, gestiona, opera, ¿ya? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del jefe de recursos humanos, quizás deberíamos no colocar la palabra apoya, sino que lidera los procesos de gestión de personas. Entonces, ahí, dependiendo del cargo, recuerden que siempre tienen que partir con un tipo de verbo que ojalá sea infinitivo, que termine en ir, ar, et, or, gestionar, liderar, archivar, administrar, etcétera, dependiendo del nivel del cargo que ustedes tengan, ¿ya? Eso con el objetivo del cargo. Posteriormente, las funciones. Recuerden que las funciones es lo que la persona debe hacer. Me acuerdo que esto lo vimos en clase y realizamos un ejemplo. Pensando en el mismo cargo, un asistente de recursos humanos. ¿Cuál es una función principal, por ejemplo? Gestionar el proceso de remuneraciones. Esa es la función, ¿ya? Y esa función ustedes la tienen que desglosar en actividades. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos del proceso de
pago de remuneraciones, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona? Ir a buscar la información a Previred, por ejemplo, ¿no? Empezar a llenar el libro de remuneraciones, ingresar las horas extras, ingresar la licencia médica, etc. Entonces, depende del cargo que ustedes tienen que obviamente primero definir la función, que va a ser lo que tiene que hacer, y las actividades son el desglose de eso que tiene que hacer la persona. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importante que puedan definir una función y en base a eso unas 2, 3 actividades, no más que eso. Y posteriormente la frecuencia, que es decir, cuántas veces tiene que hacer esa actividad en un determinado tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos en el tema de las remuneraciones, la persona por lo general lo va a tener que hacer una vez al mes, ¿cierto? Ingresar, procesar las remuneraciones. Pero quizás si tiene que ver procesos de reclutamiento y selección va a ser cuando sea necesario, porque obviamente cada vez que hay una vacante en la organización, esta persona va a tener que llevar a cabo ese proceso. Entonces la frecuencia hace referencia a eso. ¿Cuántas veces en un tiempo determinado yo cargo para realizar esa acción? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos el tema de remuneraciones, ¿cuántas veces lo tiene que hacer al mes? Una vez al mes. ¿Ya? No obstante, por ejemplo, si tiene que hacer el ingreso de licencia médica, eso se tiene que hacer cuando llegue la licencia médica. Entonces, en la medida de que esa actividad sea necesaria, la persona la va a tener que realizar. ¿Ya? Entonces, chicos, 2 funciones y por cada función 2 o 3 actividades, no más allá de eso. Igual les voy a dejar acá donde dice función un poco el detalle para que ustedes tengan la orientación de cuántas funciones y cuántas actividades tienen que colocar acá. ¿Ya? Después pasamos a lo que son los requisitos del cargo, ¿ya? Y acá recuerden que debemos especificar básicamente, primero, los tipos de estudios, dependiendo del cargo, si va a ser técnico, de nivel superior, universitario, algún grado, algún posgrado, etcétera, dependiendo del tipo de cargo. Obviamente nosotros tenemos que definir qué tipo de estudios tiene que tener la persona, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el mismo cargo asistente de recursos humanos podría ser un técnico en gestión de recursos humanos podría ser perfectamente una persona que podría asumir ese cargo. Estamos pensando, por ejemplo, en un asistente contable, también podría ser, por ejemplo, un técnico en contabilidad, ¿ya? Entonces ahí la idea es que ustedes definan de acuerdo al cargo, obviamente, el tipo de estudios que tiene que tener, ¿ya? Estamos pensando, por ejemplo, en un jefe de recursos humanos, quizás ya no debería ser un técnico, quizás podría ser un ingeniero en recursos humanos, un psicólogo, etcétera, ¿ya? Entonces ahí, dependiendo del tipo de cargo, ustedes tienen que definir qué estudios debe tener, ¿ya? La idea es que también puedan investigar y que vayan a las bolsas de trabajo, porque si van a trabajando, si van a labor, este tipo de información la van a encontrar, ¿ya? Capacitaciones y especialización. Cuando hablamos de esto definimos, ¿es necesario que la persona tenga algún tipo de especialización o capacitación? Va a depender del cargo, chicos. No, esto no es necesariamente que tengan que llenar todo. Pero, por ejemplo, si hablamos de un asistente de recursos humanos, idealmente ojalá que tenga alguna capacitación en algún sistema de ERP, que conozca la legislación laboral. ¿Ya? Esas son cosas que ojalá pueda tener la persona. Si estamos hablando de un cargo que quizás no tiene mucha calificación y no requiere algún curso de especialización, lo podemos dejar en blanco. ¿Ya? Si no es necesario. Si cuando estamos hablando de un cargo que más bien puede ser operativo, que no cualificación muy grande en ese sentido la idea es que ustedes puedan señalar acá si corresponde, solo si corresponde la nota perdón, el tipo de curso que la persona tuvo que haber desarrollado, ¿ya? Experiencia previa. También puede ser que se requiera o no. Quizás si estamos buscando un asistente de recursos humanos, no sea necesario que tenga experiencia, ya pensando que generalmente un cargo asistente es por donde las personas ingresan a la organización. Pero obviamente si estamos hablando de un cargo de mando medio, jefatura, coordinación, sí tiene que tener una cierta experiencia previa. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando un asistente, podría ser no necesariamente que tenga experiencia, pero si estamos buscando un coordinador, por ejemplo, recursos humanos, idealmente que la persona tenga 2 años de experiencia en el área de desempeño, que en este caso serían áreas de recursos humanos, áreas de gestión de personas, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que especificar en la experiencia previa hace referencia con eso, a lo que la experiencia que la persona tiene que traer al momento de llegar a nuestra organización. Conocimientos. Acá es lo que la persona tiene que saber sí o sí. Entonces, por ejemplo, un asistente de recursos humanos, ¿qué tiene que saber sí o sí? Remuneración, reclutamiento y selección, capacitación, etc. Entonces, acá la idea, chicos, es que ustedes puedan especificar cuáles son los conocimientos específicos. Si estamos buscando un área contable, imagino que tiene que tener, obviamente, conocimientos de contabilidad, de temas tributarios, etc. Si estamos buscando alguien del área marketing, obviamente va a tener que... Sí, es lo mismo que tuvimos que hacer en la evaluación formativa, Vanessa. Entonces, idealmente, si ya lo tienen, pueden traspasar la misma información acá, ¿ya? Entonces, acá los conocimientos, como les digo, son lo que tienen que saber. Si, como les decía, si estamos buscando a alguien de marketing, por ejemplo, tiene que saber sí o sí de ventas, de publicidad, de redes sociales,
dependiendo del cargo, ustedes tienen que señalar acá cuáles son los conocimientos, ¿ya? Y acá estaríamos con el primer producto, que es el descriptor de cargo, que ustedes ya lo conocen, que algunos, en el caso de ustedes, ya lo pudieron hacer durante la elaboración formativa. La idea es que si ya lo tienen, puedas traspasar la información acá, quizás con algunas correcciones en función de lo que hemos visto ahora, ¿ya? Este es el primer producto, el primer entregable, descripción de cargo. Vamos al segundo producto, que tiene que ver con el segundo proceso. Esto hace referencia al proceso de selección, ¿ya? Entonces ustedes acá van a tener que hacer tres cosas. Primero, definir cuáles van a ser las fuentes de reclutamiento, es decir, dónde nosotros vamos a buscar al candidato. Por lo general, ¿cuál es el canal de reclutamiento más utilizado? La bolsa de trabajo, Laborum, Trabajando, Chile Trabajos, CompuTrabajo, etc. ¿Ya? Ahora, no necesariamente es el único, existen otros medios, pueden haber redes sociales, pueden ir a los 1000 de las municipalidades, pueden buscar en alguna universidad. La idea es que acá sean creativos, chicos, y en el fondo piensen, ya yo tengo que buscar este cargo, ¿dónde lo voy a buscar? Entonces siempre tenemos que tener más de una fuente, no nos quedemos solo con lo que tiene que ver con las bolsas de trabajo, sino que también podemos ir a buscar en otros canales. Ahí la idea es que ustedes sean creativos y propongan dos. Entonces, la idea, chicos, es que acá ustedes indiquen, por ejemplo, cuál va a ser la fuente de reclutamiento que van a colocar. Por ejemplo, acá, bolsa de trabajo. Digo, la bolsa de trabajo hablamos de Laborum, Trabajando, todas estas páginas de internet que sirven para buscar trabajo. Pero acá también la idea es justificarlo por qué, ¿ya? Porque es masivo, porque me permite llegar a la persona. En el fondo que ustedes argumenten por qué van a ir a buscar a la bolsa de trabajo al candidato, ¿ya? Y la idea es que idealmente puedan colocar dos, como les digo. Por ejemplo, si estamos buscando el mismo cargo, un asistente de recursos humanos, quizás podríamos ir a buscarlo a los CFT. Vamos a tener convenios con CFT y en el fondo vamos a buscar si es que hay algún recién egresado que le interesa nuestra oferta, ¿ya? ¿Y por qué? La justificación, ¿por qué? Porque obviamente al ir a buscar egresados vamos, no sé, a tener la capacidad de buscar a los mejores candidatos, los mejores de la generación, etc. Obviamente eso pasa con las universidades o con los CFT o IP. Las empresas que van a reclutar directamente, ¿a quién se llevan? A los mejores. Y obviamente, como vienen recién saliendo, ¿cuál es el mejor indicador? Las notas, por ejemplo, con las que egresaron. Entonces, ahí puede haber una justificación de por qué, por ejemplo, iríamos a buscar un CFT, un técnico en recursos humanos, porque obviamente tenemos la capacidad de poder conocer cuál fue su desempeño y en base a eso proyectar que le va a ir bien también cuando lo contratemos. ¿Ya? A eso no me refiero con fuentes de reclutamiento. ¿Dónde vamos a buscar al candidato? Por lo menos dos. Posteriormente, y en base a lo que nosotros vimos también durante el proceso, pues no sé por qué se ve así. Ahí está. El tipo de entrevista. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes acá señalen qué tipo de entrevista. Recuerden que cuando estuvimos la semana 2, viendo lo que tenía que ver con reclutamiento y selección, vimos que existían distintos tipos de entrevistas. Masivas, individuales, de panel, de competencia, estaban los assessment centers, estaban estas empresas que ocupaban la gamificación, los juegos también como forma de entrevista. La idea es que ustedes, en base a lo que vimos, y que se acerque más al perfil que ustedes están buscando, me indiquen dos cosas. ¿Qué tipo de entrevistas y por qué? Entonces, ¿por qué? Cuando dice, por ejemplo, entrevista 1, ustedes me tienen que decir, por ejemplo, entrevista de panel, supongamos. ¿Y la justificación por qué? Porque es un cargo muy técnico que requiere la habilidad de varios expertos, entonces para este cargo puntual vamos a utilizar la entrevista de panel porque nos va a permitir una mirada más global respecto del candidato. ¿Ya? Entonces no es solo que lo nombren, sino que también que lo justifiquen acá donde dice justificación. ¿Ya? Si es un cargo de mando medio, un cargo operativo puede ser uno, pero si van a elegir un cargo de coordinador o de jefatura o de gerencia en general, por lo menos dos. ¿Ya? Recuerden que generalmente estos procesos pasan por dos personas, pueden pasar por una entrevista personal y después pasar por otro tipo de procesos que permitan, por ejemplo, evaluar más competencia. ¿Ya? Entonces ahí van a tener que ir a los materiales que vimos la semana 2, identificar dos tipos de entrevistas, señalarlos cuál utilizarían ustedes para entrevistar este cargo que ustedes están buscando y por qué. Importante la justificación, ya no solo que me digan cuál, sino que también me digan por qué están eligiendo ese tipo de cargo, perdón, ese tipo de entrevista. ¿Ya? Y por último, también me van a tener que señalar cuáles son los tests que le van a aplicar al cargo. O sea, dependiendo del tipo de cargo, recuerden que nosotros vimos tests proyectivos, de personalidad, matemáticos, de aptitud verbal, matemático, lógico, espacial. Vimos una serie de tests. Entonces, la idea es que también, en base a lo que nosotros revisamos en la semana 2, ustedes definan el test o los tests que se adecúan más al cargo que ustedes están trabajando. ¿Ya? Entonces, al igual que el anterior, que me describan qué test. Por ejemplo, vamos a ocupar el test de Lucher,
¿Y por qué lo vamos a ocupar? Mi justificación sería porque me va a permitir conocer en mayor profundidad aspectos del candidato que para mí son importantes, ¿ya? Pero también tiene que ser coherente con el cargo que yo estoy buscando. Si yo estoy buscando un operario de producción, por ejemplo, no voy a elegir un lucher, porque no es necesario con un operario de producción llegar a un nivel de profundidad de personalidad, porque básicamente si estoy buscando un operario de producción me interesa más que nada ver sus habilidades motrices, cosas que son más superficiales. Entonces, la idea también es eso, chicos, y lo que yo voy a evaluar, la pertinencia del test que eligieron con el cargo. Entonces, la idea es que ustedes evalúan eso en función de qué tipo de cargo, y de acuerdo a la batería de test que yo les señalé la segunda semana, ustedes elijan 2 por lo menos, y cuáles serían los que más se aplican, y por qué, por qué están proponiendo ese test para puntualmente ese cargo. ¿Ya? Entonces acá, chicos, importante en este punto no solo el qué, sino que el por qué, la justificación que ustedes van a entregar. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con el segundo producto, que es selección. Vamos al tercero, que tiene que ver con desarrollo. En este caso también vamos a hacer algo que ustedes ya trabajaron, que tiene que ver con los cursos de capacitación en Sense, ¿ya? Entonces, dependiendo del cargo que ustedes eligieron, van a tener que ir nuevamente al Sense, como lo hicimos la semana 3, y elegir 3 cursos de capacitación que sean obviamente pertinentes para el cargo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? O sea, en la misma lógica, por ejemplo, de un asistente de recursos humanos, ¿qué deberíamos capacitarlo? Remuneración, reclutamiento y selección, capacitación, gestión del desempeño, bienestar, seguridad laboral, etc. Si vamos a buscar a alguien de marketing, ¿en qué lo deberíamos capacitar? En gestión de ventas, en administración de redes sociales, publicidad, etc. Entonces, la idea es que en función del cargo que ustedes definan, vayan a Sense y hagan y completen el siguiente formulario que ya lo hicimos, pero ahora está un poco más acotado y más pequeño respecto de lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener que buscar en la página del Sense? El nombre, el código del curso, las competencias a desarrollar y los aprendizajes esperados. Como ustedes ya saben, eso ya está listo en el Sense, ¿ya? Lo importante es que también puedan especificar cuánto es el total de horas que tiene el curso, el valor total que tiene el curso, el valor efectivo por participante. Recuerden, chicos, que cuando hablamos por valor efectivo, hablamos del valor que tiene el curso realmente, y cuando hablamos del valor hora imputable, hablamos del valor que tiene posterior a aplicar la franquicia tributaria de Sense. ¿Ya? Entonces, la idea es que en este formulario indiquen información que tiene que ver con la descripción del curso, en cuanto a su nombre, las competencias, cuáles son los aprendizajes esperados, pero que también señalen acá abajito, en el fondo, cuáles son los costos que tiene el curso para el trabajador. ¿Ya? En este caso, el total de horas, el valor total del curso, que eso va a ser por todos los participantes, el valor efectivo por participante, insisto, es decir, el valor hora real que tiene el curso, y el valor hora imputable, que es el valor que me va a costar a mí una vez que ya se aplique la franquicia Sense. ¿Ya? Entonces, para esta parte, ustedes van a tener que señalar 3 cursos, de acuerdo al perfil, al cargo que ustedes están buscando. ¿Ya? Esa va a ser la tercera parte. Y la última tiene que ver con remuneraciones, que fue lo que nosotros vimos la semana anterior. ¿Ya? Entonces yo les voy a dejar esta planillita, que está con la fórmula, está listo, chicos, pero, ojo, ustedes van a tener que considerar cierta información. ¿Ya? En primer lugar, esta persona, o el cargo que ustedes van a en este caso definir su estructura de remuneraciones, va a tener un contrato indefinido, ¿ya? Recuerden, chicos, que cuando tienen contrato indefinido, eso afecta obviamente lo que tiene que ver con el AFC. Entonces, teniendo contrato indefinido, ustedes acá, yo si bien tengo la fórmula, hay algunas cosas que ustedes van a tener que agregar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso, definir si es que el aporte por el AFC va por el trabajador o va por el empleador, pues está en blanco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes definen que acá es 2,4, van a colocar 2,4. Y acá la fórmula está lista. ¿Ya? O al revés, si es 3%, ahí ustedes colocan solamente 3 y acá abajo la fórmula está lista. ¿Ya? Segunda información, no nos vamos a complicar, la persona tiene FONASA, así que el 7% está listo, si se fijan ahí está. El 7% yo lo tengo ingresado, entonces la medida, ese cálculo se lo va a dar automático en la medida que ustedes acá ingresen el sueldo base. Lo que sí van a tener que hacer ustedes es definir la FP, ¿ya? ¿Y eso cómo lo van a hacer? Recuerden, tienen que ir a PreviRed, indicadores previsionales, en el manual de legislación laboral de la última semana está especificado el link, pero recuerden que tienen que ir a PreviRed, después ir a indicadores previsionales, y les van a aparecer los montos de cotización de cada trabajador, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que acá, donde dice AFP, colocar el porcentaje,
de cotización de acuerdo a la AFP que ustedes van a utilizar, ¿ya? Entonces, si es Habitat, por ejemplo, va a ser 11,44 y ustedes van a tener que colocar acá 11,44. Si fuera otra AFP, ustedes ahí lo deberían ingresar, ¿ya? No vamos a considerar gratificación. Entonces, acá si se fijan en los disponibles no está la gratificación. Para estos efectos lo vamos a dejar sin gratificación. Lo que sí les voy a pedir que ustedes ingresen un bono imponible. Ustedes definen un monto y lo van a agregar acá, donde dice comisiones y bonos. El monto ustedes lo van a definir, ¿ya? Al igual que en lo que tiene que ver con los saberes no imponibles, ustedes van a tener que considerar que la persona tiene 2 cargas familiares. Recuerden, chicos, mejor vamos a ir a mostrarlo acá a Previred. Previred. Acá donde dice indicador, acá no me apareció, pero indicadores previsionales. Recuerden, para ver lo que tiene que ver con la FP, acá está. Acá está la cotización que tiene que tener la persona. Entonces, de acuerdo a la FP que ustedes definan, van a colocar el porcentaje en esta celda. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con la asignación familiar, acá está la información. Entonces, ustedes van a tener que considerar para este efecto que el trabajador tiene 2 cargas, ¿ya? Entonces, van a tener que multiplicar el valor dependiendo del tramo, porque ustedes van a definir la renta base. Entonces, si la renta base del trabajador, que es lo que está acá, en el F5, por ejemplo, es menor a 336, ese es el monto que debería pagársele por cada carga familiar, por ende, como son 2, debería ser multiplicado por 2. Si ustedes definen una renta entre 336 y 490, ese sería el monto de la asignación familiar, y como son 2, deberían multiplicarlo por 2. Y si ustedes eligen o definen una renta entre 490 y 765, ese es el monto que debería tener por cada carga familiar. Ahora, si ustedes definen una renta sobre 765, 550, esa persona no debería tener carga familiar. Entonces va a depender, obviamente, de la renta que tenga la persona, el tramo que ustedes van a definir, de acuerdo a lo que vimos en clase. ¿Ya? Entonces, recuerden, tramo A, 13.155, tramo B, 8.073, tramo C, 2.551. Si ustedes definen una renta por sobre esto, no le correspondería lo que tiene que ver con la asignación familiar, ¿ya? Entonces recuerden que eso es parte de las condiciones que yo les estoy poniendo para poder llegar a la estructura de renta. Consideren 2 cargas familiares y recuerden que el tramo tiene que ir en función de la renta que está acá, sueldo base, ¿ya? Y como les dije, chicos, acá están las fórmulas y en la medida que ustedes vayan completando la información que les voy pidiendo, los cálculos se van a ir dando inmediatamente y van a llegar al líquido a pagar, ¿ya? Y acá también están los aportes, que es importante que ustedes los definan, ¿ya? Estos están con fórmula, ¿ya? Aquí lo único que ustedes van a tener que completar en función de la información que yo les estoy dando, que el trabajador tiene contrato definida, identificar cuánto es el porcentaje que va acá arriba, ¿ya? Y los aportes del empleador se los van a dar por defecto, y al igual que el total de costo a un precio. ¿Ya? Entonces, acá la idea, chicos, es que ustedes definan bien, principalmente el sueldo base, le asignen una comisión, definan correctamente cuál es el porcentaje de cotización de acuerdo a la FP que ustedes van a elegir y le agreguen la asignación familiar que corresponde. Acá va el monto en pesos, chicos, donde va la asignación familiar. ¿Ya? Y todo el resto, como se fijan, está con las fórmulas, se les va dando automáticamente. ¿Ya? Este va a ser el cuarto entregable. Eso, chicos. Con respecto al examen. Dudas, consultas, independiente de eso, recuerden que esto va a estar activado ahora, yo lo voy a subir, yo creo que de aquí a las 11, va a quedar listo. Lo pueden entregar hasta el miércoles a las 23:59, ¿ya? Cualquier duda entre hoy día y el miércoles, por correo, chicos, yo voy a estar atento y respondiendo rápidamente para que ustedes puedan avanzar, para que puedan avanzar sin problema lo que tiene que ver con el examen. Si se puede hacer con el mismo cargo, de hecho la idea es que si ustedes ya tienen un cargo y avanzaron con la descripción de cargo, ocupen el mismo, ¿ya? Así que no hay problema, obviamente, que sigan con el mismo cargo, de hecho lo ideal yo creo que sigan con el mismo cargo, ¿ya? Así que, dudas, consultas, chicos, si no, como les digo, me lo pueden hacer mediante correo hasta el miércoles, yo creo hasta las 6. Definamos como horarios de consulta, miércoles hasta las 6, y la entrega hasta las 12 del día de miércoles, ¿ya?
¿Dudas, consultas, chicos? Ya. De igual forma, esto va a quedar grabado, lo voy a dejar en la misma aula virtual, en la parte del examen, donde van a estar estos 4 formatos que yo les voy a compartir ahora, que son los entregables. Va a estar también este video que acabamos de hacer ahora para que los que no se puedan conectar también lo puedan ver. ¿Ya? Que ahí van a estar las instrucciones y en caso que tengan alguna duda también puedan revisarlo en este video, chicos. ¿Ya? Que les vaya muy bien, quedo muy atento a sus consultas. Como les digo, se cierra el miércoles el examen. Yo voy a estar respondiendo a consultas hasta el miércoles a las 6. Y la nota yo creo que va a estar lo más probable, voy a hacer todo lo posible porque esté el jueves, pero yo creo que lo más probable va a estar el viernes porque es harto lo que voy a tener que revisar, así que yo creo que el viernes sí o sí va a estar la nota. ¿Ya? Que les vaya muy bien, quedo atento a sus consultas por vía correo electrónico. Que estén muy bien. Chao, chao.